Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús. Querido Padre, bendice tu palabra y que al abrirla en esta hermosa ocasión traiga bendición de lo alto a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y de antemano te agradecemos por la bendición. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Abran su Biblia por favor en Romanos capítulo 15 y allí va a ser el estacionamiento de la palabra del Señor en esta hermosa mañana, donde en Romanos, ese poderoso libro de Romanos, lo que fue leído hoy en la lectura bíblica, el capítulo es el capítulo número 15 y el versículo va a ser el versículo número 4. Yo te invito en el nombre del Señor a leer la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Yo te invito a creerle a la palabra de Dios. Yo te invito en esta ocasión a echar a un lado cualquier destello de duda o de cualquier otra cosa que suba a tu mente que le quite autoridad, poder y la gran verdad de lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor, amada iglesia, es palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Es palabra absoluta. Eso quiere decir que por más que usted le busque de un lado al otro, va a encontrar la verdad, va a reflejar la verdad, va a sostener la verdad, y cualquier cosa que tenga que ver con tinieblas lo va a desaparecer, porque es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Va a perecer un sinnúmero de cosas, van a perecer aquí en esta tierra. Se va a marchitar la flor, pero mi palabra permanecerá para siempre. A veces vivimos la vida lejos de la palabra de Dios. Yo no sé cómo podemos vivir lejos de la palabra de Dios. Es la que trae aliento. Diga conmigo aliento. Trae esperanza. Diga conmigo esperanza. Negros de mi vida los he vivido abrazados a la palabra del Señor, y luz entra por la ventana, luz marca el camino, y una gran presencia de bálsamo arropa mi vida, porque no importa el momento, las circunstancias, lo que estemos viviendo, vivirlo amarrado, creyendo a la palabra. ¿La iglesia me está oyendo, sí o no? Amén. Viviendo amarrado a la palabra del Señor es como único podremos vivir este último tiempo. Romanos capítulo 15, versículo es el versículo número 4. Lea conmigo. Porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo, iglesia? Para nuestra, diga conmigo nuestra. Esto no tiene que ver con alguien más. Lo que vamos a hablar en esta mañana no tiene que ver con el que no vino. Lo que vamos a hablar esta mañana no tiene que ver con el que, oh, gracias a Dios que invité a fulano de tal para que estuviera en la transmisión. Eso no tiene que ver conmigo, qué bueno que lo está escuchando. Tiene que ver para nuestra, repito una vez más, nuestra, tiene que ver conmigo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué cosa? Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué dice la Biblia? Esperanza. Todavía el plan ministerial de esta iglesia continúa. Más esperanza es lo que le hace falta a la gente. La gente que tenía tremendas casas allá en Montecito, California, con unos jardines impresionantes, unas casas hechas en concreto, con tremendos paisajes. Lo menos que se imaginó era que en los pasados días el lodo, la corriente del agua y la fuerza del impacto del agua les iba a dejar
homeless, desamparados, sin casa, muchos sin trabajo, sin recuerdos. Allí se fueron muchos álbumes de fotografía de los niños, sin sus computadoras, sin sus televisores de 70 pulgadas, lo menos que se imaginaban. Esa gente necesita esperanza. Si vamos al Parkland, desde el estacionamiento usted empieza a mirar los rostros de la gente. Entra al edificio hospitalario y los que suben con usted en el ascensor, los que caminan allí en la cafetería, y se va adentrando en el edificio según van los pisos marcando, la gente en ese edificio necesita esperanza. Si vamos nosotros a la corte de la ciudad de Dallas, la gente camina por los pasillos nerviosos. Están enfrentando una situación para estar allí. Sea migratoria, sea alguna situación criminal, sean afectados o los que afectaron. Están enfrentando una realidad. Sea porque el padre del niño abandonó a esa jovencita y ahora la familia anda buscando cómo ese niño puede ser sostenido por sus derechos, por su pensión alimenticia. La gente camina hoy día sin esperanza. Pero caminan sin esperanza también en el mall. En el centro comercial andan buscando llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y viven lejos del versículo número 4 del capítulo 15 de Romanos. Viven sin esperanza porque no leen la Biblia. Viven sin esperanza porque las cosas que se escribieron antes no las han leído. Quizás las han leído, alguien se las ha dicho y no las han creído. Porque lo que se escribió antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Y yo le he hecho al versículo en esta ocasión varios detalles que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Porque yo no sé quién llegó aquí sin esperanza, preocupado y posiblemente desalentado con su propia conducta o con su propio testimonio, con su salud o con cualquiera de las realidades que le rodean en su vida. Pero ¿sabe qué? Hubo gente antes que nosotros que también sufrió. Para nosotros las cosas que fueron escritas desde antes. Así que hubo alguien antes que tuvo que ir a un hospital con un diagnóstico de alguna enfermedad. Antes dice la Escritura, que la Escritura misma dice que hubo alguien que tuvo que enfrentar una situación migratoria. ¿O acaso algunos de los personajes de la Biblia no fueron desterrados de sus tierras? Tuvieron que vivir lejos de sus seres queridos, con sentencias terribles como las que vivieron los leprosos. Una enfermedad llegó a sus vidas y dice la historia que tuvieron que abandonar el seno familiar, rasgar sus vestidos y empezar a caminar lejos. Y no tan solo eso, decidir gritar a voz en cuello, porque era la ley lo que le exigía: soy inmundo, quítense de mi camino. Para algo esas historias desde antes fueron escritas. Claro que sí. Que hubo también un hijo abandonado. Claro que sí. Que le mataron un hijo a un padre. ¿O acaso lo que quedó escrito allá en los libros de Samuel sobre David? Cuando le mataron a su hijo Absalón, que se sentó en las escalinatas de la puerta de la ciudad y el pueblo entero se enteró de su luto. Para algo eso fue escrito. Para algo fue escrito el desafío espiritual, serio y claro que tuvo Elías en el Carmelo. Cuando 400 profetas de Baal le gritaban y les amonestaban y les asustaban y le amedrentaban cortando sus
pieles y cortando sus brazos y extremidades para que el desafío espiritual de Elías lo abandonara, dejase de confiar en Dios, se diera la vuelta y saliera corriendo del gran susto que le dieron aquellos 400. No eran 2 ni eran 3. Hay gente que sale corriendo de desafíos espirituales, tal vez por una persona o 2. Elías enfrentó 400 guías espirituales del mal. Confió en el Señor, levantó un altar, oró a Jehová y aquel día descendió fuego del cielo. Consumió el altar, consumió el lugar donde estaba el altar para que quedase claro que el Dios de Elías era un Dios verdadero, sigue siendo un Dios verdadero y por la eternidad seguirá siendo el Dios verdadero. Por algo aquellas cosas fueron escritas. Así que antes pasaron muchas cosas para, diga conmigo, ¿nuestra qué? Para que nosotros aprendiéramos. Así que si hay alguien de nosotros en esta ocasión que no sabe qué hacer y ha pasado un mes o han pasado 2 meses y la situación parece que lo está arropando y no sabe qué hacer, parece que no ha leído en la Biblia lo que otro antes que él o ella hicieron en circunstancias similares. Porque la Biblia dice en Romanos que todo lo que está escrito de antes se escribió para nuestra enseñanza. Así eso quiere decir claramente que si yo no sé qué hacer en esta circunstancia, lo que tengo es que abrir la Biblia, darme cuenta quién pasó por lo mismo, qué fue lo que Dios hizo alrededor de esa circunstancia y por la gracia de Dios aprender a depender, aprender a confiar, aprender a tener paciencia y entender que si Dios lo asistió a él o a ella en esa circunstancia, confiar que Dios también me va a asistir en la circunstancia que yo tengo en el 2018. ¿Saben por qué? Porque me da pena cuando un ser humano cambia el Dios de antaño y lo pone diferente al Dios nuestro hoy. Por eso siempre les he dicho que si ustedes vienen a adorar a Dios el sábado en la mañana, el miércoles adoramos al mismo Dios. ¿Alguien dice amén a eso? El Dios del miércoles no es diferente al Dios que adoramos en su día de reposo. Al Dios que veneramos en circunstancias difíciles o en circunstancias más livianas a difíciles. No sé si la iglesia en esta mañana está comprendiendo que la falta de la orientación a nuestros desafíos de la vida diaria está por la falta de acercamiento al libro sagrado. El versículo lo dice claro. Para nuestra, diga conmigo, ¿qué cosa? Enseñanza. Para que tú y yo aprendamos. No hay excusa ahora. Pastor, yo nunca fui a la primaria. Y como no fui a la primaria, no me aceptaron en la secundaria. Y ya como estaba grande en la secundaria, ¿para qué regresar a la primaria? Ya hoy no hay excusa de decir, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer en esta circunstancia. No se trata de cuántos diplomas tenemos colgados en una pared para saber qué hacer. Se trata de aprender a depender en la palabra del Señor, darnos cuenta que alguien más pasó por ahí, alguien más sufrió, alguien más se alegró, alguien más esperó y la respuesta le llegó, alguien más vivió lo que yo viví y para eso está escrito esa historia, para que yo aprenda, para que yo crezca. Para que yo no tenga que pasar el trago que tenga que pasar sin el debido conocimiento para seguir hacia adelante. Por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, el versículo 11. Por favor, abre tu Biblia de Romanos donde estamos, camina un poquito hacia el frente, llega al capítulo número 10, al versículo número 11. Y por favor, marca este tremendo versículo porque te toca a ti y a mí entenderlo en esta mañana. ¿La iglesia está recibiendo bendición en esta hora? ¿Sí o no? ¿Estamos recibiendo bendición? ¿Sí o no? Yo sé que el frío nos baja el volumen, pero quiero saber que estén ahí.
Romanos, usted sigue caminando, llega a Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 11 dice, y estas cosas le acontecieron, diga conmigo, ¿como qué? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están, ¿qué dice la Biblia? Están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? ¿A quiénes? No a cualquier nosotros. La Biblia dice a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de ¿qué? De los siglos. Así que lo que está escrito, mi querida iglesia, está escrito como un ejemplo, como una evidencia. Está escrito para que tú y yo, mirando ese ejemplo, dándonos cuenta de que fue escrito, establecido allí, para mi ejemplo. ¿Por qué razón? Porque a ti y a mí nos ha tocado vivir los fines de los siglos. Para ti y a mí que tenemos que tener claro que se está acabando el mundo. El fin de este mundo está ya a las puertas. Cristo, amada iglesia, está por regresar. Y tú y yo no podemos vivir sin saber qué hacer. Yo creo que hoy día no es día de vivir sin saber qué hacer. Un cristiano hoy día, adventista del séptimo día, miembro de la iglesia remanente con tanta bendición, tanta profecía, tanta información, sin saber qué hacer. No aplica. Tampoco quiero dar la oportunidad de que miembro cristiano, miembro de la iglesia adventista del séptimo día y parte de la iglesia remanente, lo sabemos todo. Tampoco voy a dar espacio para eso. Porque no necesitamos estar ni en la esquina de que no sé qué hacer, ni tampoco en la esquina, yo lo sé todo, y no hacer nada. Gabriel Venegas esta mañana nos tenía nervioso al primer anciano y a mí, mientras veíamos junto al hermano la demostración de la caja que trajo con todos los aditamentos del armamento de un soldado. Cada vez que le preguntaba el hermano, ¿qué te falta? No, te falta algo, te falta algo, te falta algo. Allá estábamos el hermano Ruiz y este servidor. Le falta esto. Y venía y lo sacaba. Hermano Reinaldo. Y de momento sacaba lo otro. Y de momento sacaba lo otro. Y seguimos. ¿Y qué te falta? ¿Y qué te falta? Y aunque la ilustración fue completa y muy especial, yo me quedé meditando que a aquel soldado le faltaba ponerse todo eso. Me quedé pensando en eso. La ilustración fue completa, pero mi mente fue más allá y dijo, ¿de qué vale yo tener un yelmo? ¿De qué vale tener en una caja un casco que proteja mis pensamientos? ¿De qué vale tener tanta información si no me la pongo sobre mi vida? Si no la practico, si no la creo, si no la testifico. ¿De qué vale? ¿De qué vale saber de fe? Conocer la neumatología, conocer la profecía, saber de escatología, conocer y ser un experto en soteriología. ¿De qué vale conocer los tiempos, narrarlos como el papagayo y no vivir en la urgencia de la realidad de que estamos viviendo en el tiempo final? El sábado pasado yo les saqué aquí un menú. No está la mesa hoy, pero el menú está en la puerta de mi oficina. Durante estos meses de este año, cuando usted me visite a la oficina, además de nosotros sentirnos felices, porque ahí oramos, siempre nos gusta orar. Además de orar, yo le voy a decir, ¿qué del menú ya le pediste al Señor? Decíamos el sábado pasado que la mesa puede estar preparada. Pero si no nos sentamos, ¿y qué pasa? Y solicitamos, y comemos de su carne, y bebemos de su sangre,
¿De qué vale ver a otro comer? ¿De qué vale ver a otro leer la Biblia y ver que el ejemplo está ahí, ver que la salida está ahí? Porque las cosas antes fueron escritas para nuestro beneficio. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Quién no conoce este poderoso verso? ¿Quién no se ha dado cuenta de este poderoso verso que ha leído una y otra vez en su vida cristiana? Yo tengo que leerlo una vez más. El versículo 16 dice, ayuda a mi iglesia, toda la escritura es ¿qué? Es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es, diga conmigo, útil. Es útil, número uno, ¿para qué? Para enseñar. Número dos, ¿para qué cosa? Para enderezarnos y redarguirnos. ¿Para qué otra cosa? Número 3, corregir y para instruir en justicia, que el nombre del Señor sea glorificado. Está claro que no sabemos a veces qué hacer y por lo tanto no crecemos en paciencia. No crecemos en paciencia. La Biblia dice, las cosas antes que fueron escritas para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza, ¿qué cosa? Fueron escritas para que tú y yo crezcamos en paciencia. Diga conmigo paciencia. Paciencia. En el original griego se escucha la palabra paciencia de esta forma. Hay dos palabras, está upomoné y macrotomía. La paciencia que está aquí es la upomoné. Muy bien. Es la misma paciencia que está en Apocalipsis, donde dice, aquí está la upomoné. ¿Ok? La upomoné de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Sabe qué quiere decir upomoné? Quiere decir resistencia. Y usted sabe que cuando usted no sabe qué hacer y usted está en busca en la Biblia de qué hacer, ¿qué hago con esta situación matrimonial? ¿Qué hago con esta situación con mi hijo? ¿Qué hago en medio de esta enfermedad? ¿Qué hago con esta tensión migratoria? ¿Qué hago en realidad a este vecino? ¿Qué hago que me quedé sin trabajo? Cuando usted anda buscando el ejemplo que ya está escrito en la Biblia, porque alguien más pasó por eso. Alguien más vivió la misma experiencia. Nosotros no tenemos la enseñanza porque vivimos lejos del libro. Pero si nos acercamos nos vamos a dar cuenta que hubo un Daniel, que hubo un José, que hubo un Job, que hubo una María, que hubo una Esther y que también pasaron por esas circunstancias. En medio de eso aprendemos upomoné. ¿Y sabe qué? Aprendemos a resistir. Y usted dirá, pero pastor, ¿a resistir qué? A resistir. O sigo el camino de lo que me está enseñando la Biblia o hago mi propio plan. Aprendemos a resistir. Aprendemos a crecer en paciencia. No tan solo en paciencia, sino la Biblia dice que aprendemos a crecer ¿en qué? En consolación. Dígalo conmigo, consolación. ¿Usted está estudiando la Biblia conmigo, sí o no? A ver, suelte el celular y siga la Biblia. Es importante. No tan solo en paciencia, sino en consolación. La palabra consolación en el original es paraclesis. Interesante. Quiere decir estímulo. Así que no tan solo nosotros crecemos en resistencia, sino mientras resistimos al aprender qué necesitamos hacer. En otras palabras, amado, usted no sabe qué hacer hoy porque está lejos de la Biblia. Esa circunstancia que lo tiene preocupado en esta mañana, hay solución en la palabra del Señor. Usted se acerca a la palabra del Señor y dos cosas van a crecer en usted. En primer lugar, paciencia, upomoné. Usted va a empezar a bajar la resistencia de querer hacer lo que usted quiere hacer.
Y va a empezar entonces a crecer en estímulo. Diga conmigo estímulo. Ok, en paraclesis. Usted va a empezar a crecer en paraclesis, en el estímulo de hacer lo que la Biblia le está sugiriendo que usted haga. Si tú y yo seguimos haciendo lo que queremos hacer y seguimos viviendo lejos de lo que la Biblia nos invita a hacer, entonces estamos teniendo resistencia invertida. Y la resistencia invertida es, y yo espero que nadie en esta mañana esté viviendo esa resistencia. No voy a hacer lo que la Biblia dice y voy a seguir estimulado en hacer lo que yo quiero hacer. Así que dos cosas ocurren con esta gran realidad de la palabra paciencia y consolación, con esta palabra de upomoné y paraclesis. Resisto yo la palabra de Dios y vivo estimulado. ¿La iglesia me está siguiendo, sí o no? Resisto yo la palabra de Dios. Dios me invita a diezmar. Dios me invita a leer su palabra. Dios me invita a ofrendar. Dios me invita a congregarme. Todo eso está aquí. Dios me invita a ser fiel. Dios me invita a hacer un testimonio. Todo eso está aquí. Dios me invita a hacer la misión, a dar un estudio bíblico, a tener un grupo en mi hogar. Dios me invita a todo eso. Entonces, si yo estoy en resistencia a eso, me voy a sentir estimulado ¿a qué cosa? Hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es buscarle una excusa a devolverle a Dios lo que le pertenece. Yo tengo una colección de excusas que he escuchado en mi vida de pastor de por qué la gente no diezma. Yo tengo una colección, pero solamente hay una aquí. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento hoy, en el día de hoy, en tu casa. Y se va a abrir las ventanas de los cielos y Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Ese es el ejemplo, eso es lo que está escrito y yo debo resistir a dejar de pensar como yo pienso y debo sentirme estimulado, paraclesis, debo sentirme estimulado a creer lo que dice la Biblia. ¿Hay bendición en la casa del Señor en esta mañana, sí o no? Para este lado hay resistencia y hay estímulo. Para este lado hay resistencia y también hay estímulo. La paciencia y la consolación que habla Romanos capítulo 15, versículo 4, que trae bendición. No la que no trae bendición. Estas cosas, no se salgan del versículo, estas cosas fueron, ¿qué cosa? Escritas antes, hace rato. ¿Sabe qué? Una de las cosas que alivia cuando usted llega donde la oficina de un consejero, usted llega así todo aturdido o aturdida por la situación, una de las frases que alivia y que a la misma vez mucha gente que agarra para justificarse ellos mismos es la siguiente. Cuando de repente el consejero sale de su boca esta frase: tranquilo, no eres la primera persona que ha pasado por esto, ni tampoco, ¿qué cosa? Será la última. Si usted lleva esa frase a su mente, usted dice, ok, entonces yo no estoy solo en esto. Alguien más ha pasado por aquí. Pero si usted va desviado de la cabeza, entonces usted dice, pues si alguien más ha pasado por esto, pues sigamos en lo mismo. No hay ningún problema. La primera trae alivio, la segunda, la misma frase, trae justificación propia. Pero ¿sabe qué? Que si hay alguien pasando por una circunstancia difícil en esta mañana, yo tengo que decirle hoy, conforme y fundamentado en la palabra del Señor, Romanos capítulo 15, versículo 4, tranquilo, tranquila, no eres el primero. ¿Usted me está escuchando? No eres el primero que pasa por esto. No eres el primero que tienes un hijo rebelde. No eres la primera que está pasando por una circunstancia de salud. Porque antes hubo alguien, dice Romanos, que también pasó por lo mismo. Entonces, al usted abrir la Biblia y darse cuenta, ese personaje que pasó por lo que pasó,
¿Y cómo Dios lo bendijo? Con las decisiones que tomó o con las decisiones que no tomó. Porque en el libro sagrado hay un joven rico que tuvo a Jesús de frente, que no quiso hacer lo que el Señor le pidió que hiciera. Y lo que se dice en el libro sagrado acerca del joven rico es que dio la espalda a Jesús y se fue triste. Nunca más se habla del joven rico. Así que anda triste. ¿Por qué? Por no hacer lo que se le pidió que hiciera. La paciencia y la consolación. Upomoné versus paraclesis. Si yo resisto a lo que Dios me está dando, voy a sentirme estimulado a hacer otra cosa. Pero si yo resisto a lo que es mi propio plan, si yo resisto a mí me viene en mente lo que yo anhelo, si yo resisto a eso, me voy a sentir estimulado a hacer lo que la palabra del Señor así me ofrece. ¿Saben qué? Las vidas relatadas en la Biblia son biografías auténticas de personas que vivieron en realidad. Cada una de las historias en el libro sagrado nos dice que realmente existieron. José existió, Samuel existió, David existió. Y ustedes dirán, pero espérate, David existió y hizo 2 o 3 cosas que no debió hacer. Por lo tanto, existió. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Antiguo y el Nuevo Testamento se nos presenta un relato claro y escueto de lo que sucedió en realidad, de lo que experimentaron esos personajes reales. A muchos les extraña que la historia inspirada narre los hechos que mancillan el carácter moral de los hombres buenos. A nosotros dicen, ¿y cómo fue que pusieron eso ahí en la Biblia? ¿Cómo es que se atrevieron a escribir lo que hizo David? David mandó a buscar al esposo de la mujer con quien se estaba acostando. Lo puso al frente de la línea de combate. Las flechas que venían de allá se les enterraron en el cuerpo. Y las que venían de acá también se les enterraron. En otras palabras, aquel hombre que se puso al frente de seguro iba a morir. Para luego David decir, pobrecita esa muchacha, que se quede aquí en casa. Y la gente que estaba mirando al rey decía, qué tremendo corazón. No, qué tremendo sinvergüenza. Eso lo dice ahí. Eso está escrito ahí. Joyas de los Testimonios, la página 436 dice, los escritores inspirados no escribieron mentiras destinadas a impedir que el relato de las flaquezas y las faltas humanas ensombreciera las páginas de la historia sagrada. Así que los hombres inspirados que dejaron escrito lo que hoy Romanos nos dice que necesitamos leer, escribieron también cuando mancillaron el carácter, cuando hicieron un error, también lo escribieron. No dijeron, no, lo que pasa es que de repente parecía que David, la gente empezó a decir y la gente empezó a textearse que parece que David tenía un affair o tenía algún tipo de ilusión con aquella muchacha, y entonces no, los escritores no le dieron una vuelta, ni tampoco hicieron una mentira, ni tampoco le dieron otra connotación a la historia para que Davidcito se viera bueno. Por lo tanto, la historia quedó de un personaje real como realmente pasó. Hay veces en nuestra vida que le damos vueltas a ciertas actitudes y conductas. El único que se está engañando es usted mismo. La Biblia dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no
sea no. Y se nos olvida la próxima parte. Todo lo que está de más proviene de Satanás. Sí, lo que pasa es que Davidcito, cuando él, todo lo que empiece de ahí para adelante, proviene del enemigo. ¿Fue adúltero y fornicario David? Sí, lo fue. ¿Fue un asesino? También. Esa historia está ahí. Tal y como fue. Y ahora yo tomo el versículo número 4 de Romanos del capítulo 15 para que yo mire, para que yo observe, para que yo aprenda, para que tenga yo enseñanza y para que mi upomoné y mi paraclesis crezca. Para que yo resista lo que hizo mal David y me sienta estimulado a depender de Dios, porque las consecuencias claramente las tuvo que vivir. El hecho de que no se pasa por alto la verdad, ni se suprimen los pecados de los personajes principales, es una de las mejores evidencias de la autenticidad de las Escrituras. Esto pasó. Tenga cuidado cuando alguien doblega la historia. No, esto yo de verdad, o sea, le pasé por encima al perro, pero fue que no lo vi, es que de momento estaba así empañado el cristal, porque hay alguien que conoce las intenciones del corazón y sabe que posiblemente ese vecino dijo, sacaron el perro ahora a que se relajara al patio. Este es el mejor momento para yo darle reversa a mi carro, pasarle por encima y decir, pobrecito, alguien lo mató, no sé qué fue. Las intenciones de nuestro corazón las conoce Dios. Dios sabe por qué, con astucia, con malicia y benevolencia, o con malicia, con astucia y malicia, y alguna mala intención, a veces decimos las cosas. Dios lo conoce. Y que este libro, los que hablaron así, tienen su historia. Iglesia amada, ¿por qué el título fue para que recibiéramos ánimo? Si usted, pastor, nos está hablando de unas realidades muy profundas, ¿saben por qué? Les leo de Joyas de los Testimonios. ¿Cuántas biografías se han escrito acerca de los cristianos impecables? Que por su vida hogareña y relaciones con la iglesia resplandecían como ejemplos de piedad inmaculada. Sin embargo, si su historia hubiese sido escrita por una pluma, ¿qué? Inspirada, ¿cuán diferente habría parecido? Se habrían revelado las debilidades humanas, las luchas con el egoísmo, el fanatismo, el orgullo, tal vez los pecados ocultos y la guerra continua entre el espíritu y ¿qué cosa? Usted se metió al igual que yo en la casa del Señor y por su gracia y su misericordia, no importa cuán tensa sea la realidad de la verdad, de aquí todos vamos a salir bendecidos. ¿Alguien dice amén a eso? Este año yo lo invito a ser genuino. Este es el año. Porque si no van a seguir pasando los años. Este es el año, querida iglesia, que nosotros necesitamos ser de verdad, en espíritu y en verdad para gloria de su nombre. Es cierto, si se hubiesen escrito, a veces hablamos también de nosotros y de los otros y de aquellos y de nosotros mismos, pero si una pluma inspirada empieza a escribir la realidad de José Antonio Pagán, pero no la mía nada más,
La suya también. La misma pluma, la misma tinta. ¿Por qué necesitamos recobrar ánimo? Porque a pesar de que en la historia de David hubo lo que hubo, también hubo gracia. También hubo misericordia. Que tuvo pecados ocultos David, claro que sí. Que fue egoísta, claro que sí. Que tuvo envidia, claro que sí. Que fue un asesino, un adúltero, claro que sí. Pero también aquí está escrito de que por la gracia de Jesucristo, Dios mismo lo llamó conforme a mi corazón. Hermano querido, que llegue yo como pastor de la iglesia a identificar un ladrón que se metió por esa ventana, nos llevó todo. Que salga en las noticias, que todos nosotros sepamos quién fue, que lo metan preso, que regrese, que yo lo bautice y que un día le dé una placa así de grande frente a ustedes y diga, yo no he tenido hombre tan leal como este. Usted va a decir, no, ese fue el sinvergüenza que se metió por la ventana. Y hace unos años atrás se llevó las bocinas y se llevó las cámaras y se llevó hasta 2 bancos se llevó que estaban atornillados al piso. Y ahora le están dando una placa. Algo así hizo Dios con David. Pero en la historia, David se arrepintió. Eso está ahí. ¿Y por qué está ahí? Volvamos, por favor. Porque las cosas que se escribieron, ¿alguien ha recibido bendición en esta mañana? Porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, ayúdame ahora, iglesia, a fin de que ayúdame, la paciencia y la consolación de ¿qué cosa, iglesia? De las escrituras tengamos ¿qué cosa, iglesia? Esperanza. Dígame si cuando usted no lee la historia de David tal y como es, y usted sabe, y yo sé quién realmente nosotros somos, no lo agarres como excusa, ni tampoco como justificación propia. Ese no es el plan. El plan es que sigamos el consejo y arrepentidos, sabiendo lo que somos, vayamos al trono de la gracia donde hay oportuno socorro, seamos bendecidos, nos levantemos de ahí y sigamos adorando al que vive por los siglos. Si usted resiste a lo que está escrito, va a sentir estímulo para lo que no está escrito. Si usted resiste a lo que su propia mente le está ofreciendo, va a sentir entonces estímulo para eclesis, para lo que ya está escrito, para bendición de cada uno de nosotros. Es la única forma, amada iglesia, que vamos a recibir esperanza. Si no, seguiremos con nuestras vicisitudes, nuestros problemas, cabizbajos, sin saber qué hacer, cuando ya hubo una que vivió las mismas circunstancias y se levantó en esperanza. Que hay aquí 2 o 3 que no hicieron lo que le sugirieron. También el libro te dice en qué pararon y cuáles fueron sus consecuencias. Pero en esta mañana nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la grata y sagrada oportunidad de dejar de resistir a lo que la Biblia me enseña y sentir entonces esa resistencia hacia las cosas de este mundo para luego sentir estímulo, deseo, anhelo de estudiar la sagrada palabra de Dios. Tenemos un relato correcto de la experiencia religiosa que tuvieron los personajes notables de la historia bíblica. Y para la página 438 que comparto con ustedes, de Joyas de los Testimonios, tomo 2, encontré lo siguiente.
pero es alentador. Diga conmigo alentador. Es alentador. Nos da ánimo. Es alentador para nuestro corazón abatido saber que por la gracia de Dios ellos pudieron obtener ¿qué cosa? ¿Nuevo qué? Nuevo vigor para levantarse por encima de su naturaleza mala. Al recordar esto, dice la Biblia, estamos listos para reanudar la lucha nosotros mismos. Iglesia, es tiempo de empezar a leer este libro. Tomar en serio este libro. Confiar en lo que aquí está escrito. Es verdad que hay sobre 38 personas que han perdido la vida por el flu en el norte de Texas. Pero no es razón para dejar de venir a la iglesia. Es una excusa. Porque quizás no vienen hoy, pero en la tarde están en el restaurante, donde hay quizás más gente enferma que la que quizás hoy hay aquí. El frío, las circunstancias de la vida. Lo que me dijo aquel o me dijo el otro, no es excusa para abandonar esta gran verdad.